Marcos 4:20 dice: Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. En la parábola del sembrador que está en Marcos 4, el sembrador sale a sembrar. Una parte cae junto al camino, llegan las aves y se comen la semilla. Otra parte cae junto a pedregales, brota rápido, pero cuando sale el sol se quema porque no tiene raíz. Otra parte cae junto a espinos y al crecer los espinos la ahogan. Pero una parte cae en buena tierra y esta es la que da fruto. En el mismo capítulo 4 de Marcos, los discípulos le preguntan a Jesús qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa la parábola? Y Jesús les explica. En el versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros podemos ser el sembrador. En la Iglesia de la Fe, meses antes de que se inaugurara, estuvimos como locos evangelizando. Estuvimos intentando evangelizar a cada persona que pasara para poder dejarle esa semilla, ¿verdad? Pero también la semilla puede ser plantada en nosotros. Cada mensaje que escuchas los domingos, cada mensaje que escuchas los sábados, los devocionales diarios de ahora, cada uno es una semilla que puede ser plantada en nosotros. La pregunta es: ¿qué haces con esa semilla, con ese mensaje que Dios te da? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás actuando con eso que Dios te está diciendo? En el versículo 15 dice: y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Muchas veces es usual que escuchemos, pero a veces simplemente lo dejamos ahí, no ponemos mucha atención, simplemente pues, lo vivimos como un buen momento, un buen mensaje del domingo, pero más allá de eso no hacemos, que simplemente pues de repente con cualquier otra cosa que nos distraiga se nos olvida y puede llegar Satanás básicamente y llevarse el mensaje que Dios tenía para nosotros. En el versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sí, bueno, es usual que cuando nosotros recibimos una palabra de ánimo de parte de Dios, pues obviamente nos animemos, nos pongamos alegres, la recibamos con gozo. Cuando, bueno, quien no quiere escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros, es agradable, obviamente. ¿Quién quiere rechazar algo así? Pero cuando se pone difícil, cuando vienen las pruebas, es donde muchos de nosotros pues damos pasos para atrás. Y es ahí donde, bueno, se aplica lo que es caer en pedregales. En el versículo 18 dice: esos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. También es fácil ahogar la palabra de Dios con cosas del mundo. De repente nos parece mucho más importante el trabajo, la escuela, el tener ciertas cosas, el ir a ciertos lugares, y poco a poco eso se va creciendo como un espino y ahoga la palabra totalmente. Pero en el versículo 20 vemos que dice: y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Cuando nosotros realmente escuchamos y entendemos y luego aplicamos lo que Dios nos dice, es cuando nosotros podemos crecer, cuando nosotros podemos ser el ejemplo de la semilla que cae en buena tierra. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente con qué ejemplo te identificas? ¿Qué haces con lo que Dios te está diciendo? ¿Eres como la semilla que cae junto al camino, que te distraes y fácilmente se la llevan las aves? ¿Eres como la que cae en pedregales, que se anima con la palabra, pero cuando llega algo muy duro simplemente ya no avanzas más? O quizá eres como la semilla que cae entre espinos, que simplemente las cosas del mundo son más importantes y poco a poco van ahogando eso que Dios te había dicho. O quizá eres una semilla que cae en buena tierra, que es lo mejor, la verdad, que lo entiendes, que lo aplicas y bueno, eso te hace crecer. Si es así, pues felicidades, ¿verdad? Pero también tienes que recordar que al final el sembrador planta y espera ver fruto al final. Cuando vuelve, obviamente quiere ver algo que creció, ¿verdad? No quiere ver una hierba seca ahí que simplemente no pudo crecer. Entonces, sí, cuando Dios venga y te vea, ¿cómo te va a ver? ¿Como una hierba seca o como un buen árbol que creció, que dio fruto a 30 y a 70 y a 100 por uno? Identifica si hay algo que te está distrayendo de ser esa semilla que cae en buena tierra. Si hay algo que te está distrayendo de escuchar, de entender y aplicar la palabra que Dios tiene para ti,
bueno, si hay algo que te está distrayendo, simplemente pues quítalo, ¿verdad? Identifícalo y quítalo de ahí y sé constante en tu lectura. Si acaso no has empezado a leer, bueno, empieza. Si lo dejaste, retómalo. Y si estás haciéndolo muy bien, pues adelante, sigue así. Concéntrate y toma el ejemplo de la semilla que cae en buena tierra para que en un futuro podamos ser ese árbol que da fruto.